Muy buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Siempre transmite para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Ustedes saben de que estamos estudiando la vida y ministerio de Cristo y estamos ya en la lección número 52 y el subtema que estamos estudiando es un día o uno más de tantos días, y ahora vamos a ver la parte 2 y con esto vamos a terminar este subtema. El próximo miércoles vamos a hablar de otro tema, pero siempre en la misma cadena que estoy presentando sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, quiero decir lo siguiente. El día de mañana, 22 de junio 2023, aquí en la República de El Salvador, se celebra el Día del Maestro. Y por este medio quiero dar una especial felicitación a nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela y a su hermana Zulema Valenzuela. Ellos son maestros de hace ya más de 3 décadas y vayan nuestras felicitaciones para ellos como mentores que han sido en nuestra nación. Y esta nación es extensiva a todos los maestros que hay en la Iglesia de Cristo. Realmente, si yo hiciera un recuento de todos los maestros que hay en la Iglesia de Cristo, solo ocuparía para ello el programa. Y también el saludo es para todos los maestros de la República de El Salvador. Que Dios les ayude a seguir formando desde el kinder, la primaria, la secundaria, el bachillerato, hasta la universidad, a hombres y mujeres que sean útiles a nuestra nación. Bendiciones para cada uno de ellos. Pidamos la dirección de nuestro Señor para el mensaje que a continuación les voy a presentar. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote mucho porque me permites otra vez presentar otro mensaje de tu palabra sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Que sea siempre muy entendible el mensaje y que sea de mucha ayuda espiritual para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este subtema que estamos hablando de uno más de tantos días, hemos visto 2 puntos. Los puntos que hemos visto es, primero, ocupado en ayudar a la gente, tratándose del Señor, por supuesto. El segundo punto que vimos fue ocupado en responder acusaciones. Y hoy vamos a ver 2 puntos más y luego pasaremos a la conclusión para dejar completado esta enseñanza. El tercer punto que vamos a ver es ocupado en corregir conceptos erróneos. Claro, usted sabe que lo estoy basando en Mateo 12, Lucas 11, ahí tomo las citas diversas que se usa para hablar de este episodio de la vida del Señor. Como no pudieron encontrar falta en la lógica y la mordacidad de la reprensión de Jesús, los enemigos de probaron otra estrategia.
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo 12:38. Y doy una aclaración sobre la palabra maestro. Cuando ellos expresan esta palabra, había hipocresía implícita en el uso de este honroso título para referirse a Jesús, puesto que ya sabemos que todo lo que ellos deseaban era, pues, no solo arrestarle, sino darle muerte. Entonces, pues, sabemos bien eso, por eso doy esta aclaración. Contemple usted la osadía de esta petición. Al haberle seguido los pasos a Cristo, ellos habían visto, mejor dicho, un milagro tras otro. Ese mismo día vieron que se hizo un milagro triple. ¿Qué más deseaban? Lucas dijo que era señal del cielo. Miren lo que dice Lucas 11:16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Tal vez estaban desafiando a Jesús a que produjera un portento venido del cielo, como el fuego de Elías que vino del cielo. Yo les recuerdo este episodio de Elías. Vámonos a 1 Reyes 18, 36 al 38. Dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Luego pasemos a 2 Reyes 1:10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Cristo no hacía milagros a petición. Hay que entender esta situación. Cristo no es un payaso, Cristo no es juguete de nadie, hermanos y hermanas. Cristo, cuando anduvo en su ministerio, no anduvo para complacer a las personas. Y entonces por eso estoy diciendo que Cristo no hacía milagros a petición, y lo ilustro con palabra de Dios. Dice en Mateo 4:3 y 4: Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes pueden ver que él no complació a Satanás, como quien dice, se lo voy a demostrar. Luego miren lo que dice en Lucas 23, 8 y 9. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Jamás se rebajó a hacer milagros que sirvieran de banal exhibición, o sea, que sirvieran, hermanos, de espectáculo. Pues él
Él no actuó de esa manera. Él no era un artista que quería ganar fama. Además, sabía que ningún milagro, ya fuera del cielo, de la tierra o de debajo de la tierra, convencería a estos críticos de corazón endurecido. Y le respondió diciendo, miren lo que dice Mateo 12, 39 y 40. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, de este versículo quiero dar 5 aclaraciones. Primeramente dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Miren lo que dice la relación a la palabra señal. 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Luego aquí en este versículo se usa la palabra profeta. Cuando se usa esta palabra, primeramente me voy a referir, pero señal no le será dada. Dice, en vista de que Jesús siguió haciendo señales, o sea, milagros, esto debe de significar que no se darían señales adicionales que no fueran los milagros que se hacían, excepto la señal de Jonás, esto es la resurrección. Luego, haciendo otra aclaración, ahora sí me refiero a la palabra profeta. Dice Mateo 16:4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Luego pasemos a cuando dice la frase del gran pez. ¿Qué podemos decir de esto? En la versión del Rey Santiago se lee ballena, pero en el texto griego se lee monstruo marino. En la nueva versión del Rey Santiago se lee gran pez, que es lo que se lee en el relato antiguo testamentario. Dice Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hay quienes afirman que el relato de Jonás y del gran pez fue simplemente otro cuento de hadas. Sin embargo, Jesús dijo que en realidad sucedió. Y la última aclaración que quiero dar de este versículo, de los versículos 39 y 40 de Mateo 12, es cuando dice 3 días y 3 noches. La frase 3 días y 3 noches inquieta a algunos porque, que sepamos, Jesús pasó todo un día, parte de 2 días y 2 noches en el sepulcro. La respuesta básica es que los judíos contaban parte de un día como todo un día. Y esto es lógico. Usted va a determinado lugar, ya sea en su país o fuera de su país, toma unos días, 5 días, por decir así. Llegó el primer día y se vino el 5.º día, pero el primero y el 5.º día no fueron días completos. Usted solo estuvo 3 días completos, o sea, el segundo, el tercero y el cuarto. Esto es bien fácil de entenderlo. Entonces, esta fue una referencia velada a la resurrección de Jesús. Él resucitaría al 3er día de su muerte y su sepultura. Dice Mateo 16:21,
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego Mateo 17:23 nos dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Luego Mateo 20:19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Los enemigos de Cristo no entendieron sus palabras y tampoco las entendieron sus discípulos. Esto se dijo antes que Jesús anunciara a sus apóstoles su inminente muerte. Sin embargo, la resurrección sería y es la más grande señal de que Cristo es el Hijo de Dios. Dice en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Jesús pasó después a resumir la reprensión de los escribas y fariseos y de los que habían sido influenciados por ellos. Dijo que la impía Nínive no había sido tan obstinada como ellos y que la reina de Sabá, o sea, la reina del sur, habían tenido mayor amplitud de mente. Vamos a ilustrar esto de Mateo 12, 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y esto se repite en Lucas 11, 31 y 32. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, combinó dos de sus figuras retóricas favoritas para enseñar que si sus escritos ensanchaban su corazón, la vida de ellos se llenaría de luz. Vamos a leer de Lucas 11, capítulo 30 Lucas 11, versículos 33 al 36. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara
te alumbra con su resplandor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que una de las más llamativas ilustraciones del Señor Jesucristo contaba acerca del demonio que salió de un hombre y que después volvió con 7 demonios peores que él. Leamos esta historia en Mateo 12, versos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Luego, este caso se narra también en Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué vemos acá? Esta pequeña parábola puede aplicarse de modo general. Sin embargo, en el contexto se refería a los dirigentes espirituales de los judíos. Después del cautiverio en Babilonia, ellos tuvieron que echar el demonio de la idolatría. Sin embargo, no sustituyeron este demonio por una sólida fe en Dios y la obediencia a su voluntad. Como resultado de esto, en ellos moraban ahora 7 demonios peores que el anterior. Entonces, demonios es lo que dice, tales como la ignorancia. Fíjense bien, se lo menciono en este orden. Número 1, la ignorancia. Número 2, el prejuicio. Número 3, la santurronería. Número 4, la hipocresía. Número 5, la incredulidad. Número 6, la rebeldía. Y número 7, los valores equivocados. Esos eran los demonios pues que ellos tenían. Y aquí doy una aclaración. No se está diciendo que los demonios no eran o no son seres reales espirituales. Lo que se está haciendo es tratar de mostrar en pocas palabras el paralelo de esta parábola. El paralelo entre un hombre lleno de demonios y los dirigentes judíos que estaban llenos de pecado. Estos dirigentes no estaban necesariamente poseídos por demonios, pero definitivamente habían sido influenciados por el diablo y sus demonios. Bueno, ahora paso al cuarto punto de este mensaje que le estoy dando. El Señor estuvo ocupado en entablar nuevas relaciones. Fíjese, le voy a hacer un resumen. Primero, he tratado ocupado en ayudar a la gente. Segundo, ocupado en responder acusaciones. Tercero, ocupado en corregir conceptos erróneos, pues el que acabamos de terminar. Y ahora, ocupado en entablar nuevas relaciones. El relato acerca de la familia de Jesús se incluye en Lucas 8, donde ilustra la necesidad de oír y de obedecer.
En el lugar donde Mateo y Marcos ubican el relato, Lucas incluye el episodio de la mujer que decía que la madre de Cristo era bienaventurada. Ustedes recuerden, y lo vamos a ver un poco más adelante, en Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En vista pues de que todos estos episodios enseñan básicamente la misma lección, se han puesto, como quien dice, en un solo grupo. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Que al hablar Jesús de una forma tan convincente, una mujer de entre la multitud clamó diciendo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ya lo he dicho, Lucas 11, 27. Este es el único cumplimiento registrado del anuncio de María. Lucas 1:48 nos dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Cristo respondió, y lo repito, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y aquí doy una aclaración, pues. Las palabras de Jesús en este versículo y en Mateo 12, 48 al 50, donde nos dice: respondió él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, todo esto constituye una fuerte condenación contra el erróneo culto a María. Y no es que se menosprecie a María en ningún momento, sino que el Señor mismo no la puso en ese pedestal que la religión católica pone a María en una forma totalmente errónea, totalmente fuera de la enseñanza de la palabra de Dios. No era que Jesús menospreciaba a su madre, a quien él amaba, no la menospreciaba en ningún momento. Esto es lo que se desprende del hecho de que una de las últimas inquietudes que tuvo antes de morir fue por su madre. Dice en Juan 19, 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, yo estoy diciendo que no era que Jesús menospreciaba a su madre a quien amaba, sino que él estaba recalcando que era más importante ser un hijo de Dios obediente que ser la madre de Cristo. Qué emocionante debe ser esto para todos nosotros. Solamente había una persona que podía ser la madre natural del Señor, pero todos nosotros, hermanos y hermanas, podemos ser sus discípulos. Miren qué hermosa bendición tenemos. Entonces, esta importante verdad fue recalcada poco tiempo después. Al continuar dando Cristo la enseñanza a las multitudes, en Mateo 12:46 lo recalco, mientras él aún hablaba a la gente,
He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Vinieron sus hermanos y su madre. Marcos 3:31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Como no pudieron llegar hasta él por la multitud, le enviaron a decir que deseaban verlo. Y dice en Mateo 3:31 y 32, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. No sabemos con certeza por qué estaban buscando a Jesús. Dice Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Y Marcos 3:31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Parecen acoplarse bien estos dos versículos. Tal vez la familia había venido para llevárselo a un reposo a lo mejor forzado. Es decir, cual fuera la razón, lo cierto es que las palabras tu madre y tus hermanos te buscan, luego en Marcos 3:32 que hemos leído, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. La verdad es que constituían una interrupción de la presentación de Jesús. Y doy dos aclaraciones. En manuscritos más recientes se añade y sus hermanas. Sin embargo, manuscritos más antiguos carecen de esta adición. Según Mateo 13, 55 y 56, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús al menos tenía 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas. Nosotros podemos ver pues cuando le buscaban a él, miren lo que dice comparado con Marcos 2, 2 y 4. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y era por eso pues que le mandan a llamar. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El siempre maestro de maestros, Cristo, convirtió la interrupción en una oportunidad para la enseñanza al preguntar, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Por eso, otra vez recalco Mateo 12:48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos que estaban sentados cerca de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12:49 y 50. Lucas expresó la declaración de Jesús con estas palabras en Lucas 8:21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, vuelvo a decir, no era que Cristo estuviera menospreciando los lazos familiares en ningún momento. Las responsabilidades familiares
eran de suma importancia para él. Mire lo que nos dice en Mateo 15, 4 al 6. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego pasándonos a Juan 19, 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre, y esto ya lo hemos leído, pero para mí es importante recalcarlo, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y miren, para reforzar esto, vámonos a 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, en ningún momento el Señor menospreció las relaciones familiares. Hay que entender el fondo, la profundidad de la enseñanza que aquí está dando en esta relación de él con su madre, y lo que querían aquellos que le interpelaban que se tomara de una forma errónea un culto que no merecía su madre. No obstante, pues, él estaba recalcando una vez más que los lazos espirituales que nos unen con él y con su padre constituyen una relación superior y mayor que la que tenemos con nuestra familia natural. Es maravilloso saber, miren lo que nos dice Mateo 7, 21 al 27, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es decir, hermanos y hermanas, podemos tener una relación con Jesús, la cual es más estrecha que la que él tuvo con su madre y con sus hermanos naturales. En una lección posterior le anticipo, y lo dije en el resumen inicial, vamos a ver una lección que se refiere a nuestras familias, hablando de la familia terrenal y de la familia espiritual. Entonces, ¿qué vemos? Estas fueron palabras alentadoras para los discípulos de Cristo, como lo son para nosotros, hermanos y hermanas. Pero véalas también en el contexto de este día, cuando el Señor había sido atacado tan implacablemente.
él necesitaba aglutinar a su alrededor a un grupo de discípulos dedicados que le servirían de simiente para la iglesia cuando él estuviese ausente. Era imperativo que se establecieran estas nuevas relaciones que fueran duraderas. En conclusión, puedo decir lo siguiente de estas dos partes que he venido enseñando sobre este tema, uno más de tantos días. Faltaba mucho para que terminara el día. Eran muchas enseñanzas y muchos importantes milagros los que aún debían hacerse. Yo le digo, si hubiera sido Jesús, ya hubiera estado cansado. No hay nada que deje más exhausto que el conflicto, que la confrontación, que la controversia. No obstante, nuestro estudio del resto del día tendrá que esperar a ser tratado en lecciones posteriores con la ayuda del Señor, pues. Es hora de cerrar el telón, por decirlo así, sobre este periodo tan ocupado de 24 horas. Se han incrustado lecciones prácticas por toda la extensión de los textos que hemos usado de base. La esencia de lo que hemos estudiado, sin embargo, se encuentra en Mateo 12:30, donde Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O tomamos partido con Cristo, o no lo tomamos. No podemos permanecer neutrales. ¿Con quién tomó partido? O mejor dicho, ¿con quién tomo partido yo? ¿Con quién lo toma usted? Esa es la pregunta muy importante. Termino con este versículo o estos versículos de Mateo capítulo 12, versos 33 al 37. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, Señor, por permitirnos presentar tu palabra y que ella nos ayude a moldearnos cada día. Oremos. Dios Todopoderoso, te agradecemos en gran manera por pregonar tu palabra y que ella dé frutos, comenzando con tu servidor y todos los oyentes, y que este mensaje sea transmitido a muchos más. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.